Bienvenidos un día más a su canal favorito, el Rinku Superíndice 3N, donde las historias cobran vida y las emociones nos invaden. Hoy prepárense un cafecito turco bien cargado, porque vamos a sumergirnos en un universo donde el fuego de la pasión Superíndice 3N, la amargura de la venganza y el ardor del amor se entrelazan en cada escena. Lo adivinaron, hoy hablaremos de miniseries turcas imperdibles. Pero antes de que nos dejemos llevar por los paisajes exu superíndice 3 ticos y los romances tormentosos, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo con recomendaciones, análisis y todo lo que necesitan para estar al día con lo mejor del entretenimiento. No se arrepentirán. Ahora supongámonos CEU superíndice 3 modos y preparemos nuestra lista de reproducción superíndice 3N, porque hoy les traigo una selección superíndice 3N de miniseries turcas que los dejaron sin aliento. Miniseries, recuerden, porque sabemos que el tiempo es oro y a veces no podemos comprometernos con esas producciones quilomu copyright tricas. Estas opciones son perfectas para un maratón superíndice 3N de fin de semana o para disfrutar un capítulo por noche y dejarnos envolver por la magia de Turquía. Empezamos fuerte con una historia que combina drama familiar, intriga política y una pizca de misterio. Hablo de Sasiyet, o persona en Spau más menos Sol. Esta joya de la televisión superíndice 3N turca nos presenta a Aga Beyoglu, un jubilado forense diagnosticado con Alzheimer. Aga, consciente de que su memoria se desvaneceru, decide tomar la justicia por su mano y castigar a aquellos que cometieron crímenes en el pasado y nunca fueron llevados ante la ley. La serie es oscura, intensa y te mantiene al borde del asiento. Pregunto, ¿dote hasta du superíndice 3 de llegaru, Aga, y si su plan realmente funcionaru? Lo mejor de todo es la interpretación superíndice 3N magistral de Aluk Bilginer, quien se llevó superíndice 3 un premio Emmy por su papel. Si buscan una serie que los haga pensar y sentir, esta es definitivamente para ustedes. Tiene una trama compleja, giros inesperados y una reflexión superíndice 3N profunda sobre la memoria, la justicia y la moral. *** Profundizando en Sasiyet, un viaje a la memoria perdida y la venganza silenciosa. *** Sasiyet no es simplemente una serie sobre un hombre con Alzheimer que busca venganza. Es una exploración superíndice 3N profunda de la condición superíndice 3N humana, la naturaleza de la justicia y la fragilidad de la memoria. La serie plantea preguntas incu superíndice 3 modas sobre la moralidad, la responsabilidad y el impacto del trauma en la psique humana. El personaje de Aga Beyoglu es fascinante en su complejidad. A medida que su memoria se desvanece, su determinación superíndice 3N de enmendar los errores del pasado se fortalece. La ironía es palpable, un hombre que perdiendo su identidad se aferra a la necesidad de hacer justicia, convirtió copyright dose en un vengador a un superíndice 3 nimo que opera en las sombras. La serie utiliza el Alzheimer como una metáfora poderosa de la condición superíndice 3N humana. Todos, en cierto modo, perdemos nuestra memoria con el tiempo, olvidamos detalles, reinterpretamos el pasado. Pero copyright ocurre cuando la copyright perdida de la memoria se convierte en una licencia para actuar sin consecuencias. La serie Tambiu Copyright N presenta una trama secundaria intrigante que involucra a una joven policua, Nebra Elmas, interpretada brillantemente por Can Sudere. Nebra, una mujer fuerte e independiente, se encuentra investigando una serie de asesinatos que parecen estar conectados. A medida que profundiza en la investigación superíndice 3N, descubre que hay algo oscuro y siniestro en juego de lo que inicialmente pensaba. La conexión superíndice 3N entre Nebra y Aga se revela gradualmente, aún más menos añadiendo capas de complejidad a la trama. La atmu superíndice 3 esfera de Sasiyet es opresiva y melancu superíndice 3 lica. Estambul se presenta como un laberinto urbano, un lugar donde los secretos se ocultan a la vista y la corrupción superíndice 3N se infiltra en todos los niveles de la sociedad. La cinematografía es impecable, con una paleta de colores fríos y sombríos que refleja el estado de con diéresis nimo de los personajes. La banda sonora, compuesta por Serkan Özdemir, es inquietante y evocadora, intensificando la sensación superíndice 3N de tensión superíndice 3N y suspense. Cambiamos de registro y nos adentramos en el terreno del romance prohibido y las tradiciones arraigadas con Ugretmen, que se traduce como profesor. Esta miniserie, que es una adaptación superíndice 3N de una serie japonesa, nos cuenta la historia de Akif, un profesor que toma a sus alumnos como rehenes en el instituto para obligarlos a confesar un secreto que ocultan. Su copyright que suena un poco loco, ¿verdad?
Pero cru copyright me hay una razón superíndice 3n de true s de todo esto. Akif quiere en seu más menos arles una lección superíndice 3n sobre la responsabilidad, la honestidad y las consecuencias de sus actos. La serie explora temas como el bullying, la presión superíndice 3n social y los secretos que guardamos para proteger a nuestros seres queridos. Ademu S tiene un ritmo trepidante y un final que te dejará boquiabierto. Si les gustan las historias con giros inesperados y personajes complejos, Ugretmen es una excelente opción superíndice 3n. Prepúrense para cuestionar sus propios valores y para reflexionar sobre el papel de la educación superíndice 3n en la sociedad. Asterisco Ugretmen, más allá del secuestro, una lección de vida extrema asterisco. Ugretmen es mucho más que un thriller de secuestros. Es un drama psicológico que explora las complejidades de la adolescencia, la dinámica del aula y el impacto de los secretos en una comunidad. La serie plantea preguntas importantes sobre el papel de los profesores, la responsabilidad de los padres y la influencia de la presión superíndice 3n social en el comportamiento de los superíndice 3benes. El personaje de Akif es enigmático y controvertido. Sus copyright todos son extremos y cuestionables, pero su motivación superíndice 3n es comprensible. Quiere proteger a sus alumnos del down más menos o que se estu, n causando a sí mismos y a los demu s. La serie nos obliga a preguntarnos si el fin justifica los medios y si la verdad siempre es la mejor opción superíndice 3n, incluso cuando es dolorosa. Los alumnos de Akif son un reflejo de la sociedad turca contemporánea. Cada uno de ellos tiene sus propios secretos, sus propias luchas y sus propios miedos. La serie explora temas como el acoso escolar, la discriminación superíndice 3n, la pobreza y la violencia domu copyright estica. A trabu copyright s de sus historias, la serie nos muestra la realidad de muchos superíndice 3benes que se sienten incomprendidos, aislados y desesperados. La serie utiliza el aula como un microcosmos de la sociedad. El aula es un lugar donde se aprenden lecciones, se forman amistades y se forjan identidades. Pero también copyright n es un lugar donde se producen conflictos, se guardan secretos y se cometen errores. Ugretmen nos muestra la importancia de la educación superíndice 3n, no solo como un medio para adquirir conocimientos, sino también copyright n como un medio para desarrollar el carácter y la conciencia social. Ahora, si lo que buscan es una historia de amor intensa y apasionada, con un toque de drama y misterio, entonces tienen que ver Fi. Esta miniserie, basada en una trilogía de novelas, nos presenta a Can Mañay, un famoso superíndice 3 logo y profesor universitario que se obsesiona con Duru, una joven bailarina. Can es un hombre manipulador, carismático y con un pasado oscuro que lo atormenta. Duru, por su parte, es una mujer talentosa, ambiciosa y que busca su lugar en el mundo. La relación superíndice 3n entre ellos es compleja, llena de secretos y mentiras. Fi es una serie visualmente impactante con una banda sonora envolvente y unas actuaciones impecables. Explora temas como la obsesión superíndice 3n, el poder, la ambición superíndice 3n y la fragilidad de las relaciones humanas. Ademu S nos muestra la belleza y la pasión superíndice 3n del mundo de la danza. Si les gustan las historias intensas y con personajes que los hagan sentir, esta es una serie que no se pueden perder. Fi, un torbellino de pasión, obsesión y ambición desenfrenada. Fi es una serie que te seduce desde el primer momento con su elegancia visual, su banda sonora cautivadora y sus personajes complejos y atormentados. Es una historia de amor, pero también copyright n es una exploración superíndice 3n profunda de la psique humana, las dinámicas de poder y los límites de la ambición superíndice 3n. Can Mañay es un personaje magno copyrightico y repulsivo a la vez. Su inteligencia, su carisma y su atractivo físico lo convierten en un seductor irresistible. Pero debajo de esa fachada encantadora se esconde un hombre manipulador, controlador y con un pasado oscuro que lo atormenta. Su obsesión superíndice 3n con Duru es enfermiza y peligrosa, y la serie nos muestra Ceu superíndice 3mo utiliza su poder y su influencia para controlarla y moldearla a su imagen y semejanza. Duru es una joven talentosa y ambiciosa que sueña más menos a con convertirse en una bailarina de fama mundial. Su pasión superíndice 3n por la danza es innegable, pero también copyright n es vulnerable e ingenua. Se siente atraída por el poder y la influencia de Can, pero no se da cuenta de que está cayendo en una trampa.
A medida que avanza la serie, Duru se enfrenta a decisiones difíciles y tiene que elegir entre sus sueños más menos y su felicidad. La serie También Copyright N presenta otros personajes interesantes, como Denise, el mejor amigo de Khan, y Bilge, una joven periodista que investiga el pasado oscuro de Khan. Estos personajes aún más menos aden capas de complejidad a la trama y nos muestran diferentes perspectivas sobre la relación superíndice 3N entre Khan y Duru. Y para los amantes del drama istu superíndice 3 rico, tengo una joya que los transportaru al corazu superíndice 3N del Imperio Otomano, Muteayem YZYL, Kausem, o el siglo magnífico, Kausem en Spau más menos ol. Esta miniserie spin-off de la exitosa El siglo magnífico, nos cuenta la historia de Kausem Sultán, una de las mujeres poderosas e influyentes de la historia otomana. Kausem, una joven esclava que llega al Copyright N del Sultu, N Ahmed y asciende al poder gracias a su inteligencia, astucia y ambición superíndice 3N. La serie nos muestra sus intrigas palaciegas, sus alianzas y traiciones, y su lucha por proteger a sus hijos y mantener el control del imperio. Muteayem YZYL, Kausem, es una producción superíndice 3N espectacular, con un vestuario impresionante, unos escenarios grandiosos y una historia llena de drama y emoción superíndice 3N. Si les gusta la historia, el poder y las historias de mujeres fuertes, esta es una serie que los cautivará. Prepárense para sumergirse en un mundo de ambiciones y luchas por el trono. Muteayem YZYL, Kausem, un reinado de astucia, ambición y sangre en el corazón del Imperio Otomano ***. Muteayem YZYL, Kausem, es una serie que te transporta al fascinante y brutal mundo del Imperio Otomano, donde el poder, la ambición superíndice 3N y la traición superíndice 3N son las monedas de cambio. Es la historia de una mujer que desafió superíndice 3 las convenciones de su tiempo y se convirtió superíndice 3 en una de las figuras poderosas e influyentes de la historia otomana. Kausem Sultán es un personaje complejo y multifacu copyright tico. Su ascenso al poder es una historia de supervivencia, astucia y determinación superíndice 3N. A pesar de su origen humilde, Kausem posee una inteligencia excepcional y una capacidad innata para la política. A medida que asciende en el Copyright N, aprende a navegar por las intrigas palaciegas, a forjar alianzas copyrightjicas y a eliminar a sus enemigos con sangre fría. La serie no solo se centra en la vida de Kausem, sino que también Copyright N nos muestra la historia del Imperio Otomano desde una perspectiva femenina. A través Copyright S de los ojos de Kausem, vemos las luchas internas por el poder, las guerras contra los enemigos externos y las costumbres y tradiciones de la corte otomana. La producción superíndice 3N de Muteayem YZYL, Kausem, es impresionante. El vestuario es lujoso y detallado, los escenarios son grandiosos y realistas, y la cinematografía es impecable. La serie te sumerge completamente en el mundo del Imperio Otomano y te hace sentir como si estuvieras presenciando los acontecimientos de primera mano. Si prefieren algo ligero con un toque de comedia romántica, les recomiendo Ethos o Bir Bakadr. Esta serie, que ha generado mucha controversia en Turquía, nos presenta a un grupo diverso de personas de diferentes orígenes, creencias y estilos de vida que se cruzan en Estambul. A través Copyright S de sus historias, la serie explora temas como la religión superíndice 3N, la política, la identidad y la salud mental. Ethos es una serie inteligente, sensible y que te hace reflexionar sobre la diversidad y la tolerancia. No es la típica comedia romántica, pero tiene momentos divertidos y en más menos hables. Si buscan una serie que los haga pensar y sentir, y que les muestre una Turquía diferente, esta es una excelente opción superíndice 3N. Es una ventana a la sociedad turca contemporánea, con sus contradicciones, sus desafíos y sus esperanzas. Ethos, un mosaico humano en el corazón de Estambul. Ethos es una serie que rompe con los estereotipos y te muestra una Turquía diversa, compleja y llena de contradicciones. Es una historia sobre la religión superíndice 3N, la política, la identidad y la salud mental, pero sobre todo es una historia sobre la humanidad. La serie nos presenta a un grupo de personajes que provienen de diferentes orígenes, creencias y estilos de vida. Hay una mujer religiosa que busca ayuda psicólogo superíndice 3 Jika, un psiquiatra secular que lucha con sus propios demonios, una ama de casa que se siente atrapada en su matrimonio, un hombre kurdo que busca trabajo en Estambul y una actriz que lucha por encontrar su lugar en la industria del entretenimiento.
Atrabu Copyright S de sus historias, Ethos explora temas controvertidos como la Divisio Superíndice 3n entre secularismo y religio Superíndice 3n, la discriminación Superíndice 3n contra las minorías, la brecha entre ricos y pobres y la importancia de la salud mental. La serie no ofrece respuestas fáciles, sino que invita al espectador a reflexionar sobre estos temas y a cuestionar sus propias creencias. La serie Tambiu Copyright N destaca por su realismo y su autenticidad. Los personajes son complejos y creíbles, y sus historias resuenan con la experiencia humana universal. La serie te muestra la belleza y la fealdad de la vida cotidiana en Estambul, con sus luces y sus sombras. Y para cerrar con broche de oro, les dejo una recomendación Superíndice 3n que combina drama, acción Superíndice 3n y un toque de ciencia ficción Superíndice 3n, de Protector, o Hakan, Muaf. Esta serie de Netflix nos cuenta la historia de Hakan, un joven que descubre que es el último protector de Estambul, encargado de proteger la ciudad de una amenaza inmortal. Hakan, que lleva una vida normal, se ve obligado a asumir su destino y a aprender a usar sus poderes. La serie tiene efectos especiales impresionantes, escenas de acción Superíndice 3n emocionantes y una trama que te engancha desde el primer capítulo. Ademur S nos muestra una Estambul moderna y vibrante con sus lugares emblemáticos y sus rincones secretos. Si les gustan las series de Super Copyright Roes con un toque turco, esta es una opción Superíndice 3n divertida y entretenida. Es una combinación Superíndice 3n de mitología turca y elementos de ciencia ficción Superíndice 3n, con un protagonista carismático y una trama llena de giros inesperados. *** de Protector, un superhéroe turco protegiendo Estambul del mal inmortal ***. The Protector es una serie que te sumerge en un mundo de fantasía y acción Superíndice 3n, donde un joven común y corriente descubre que tiene un destino extraordinario, proteger Estambul de una amenaza inmortal. Es una historia de Super Copyright Roes con un toque turco, que combina la mitología local con elementos de ciencia ficción Superíndice 3n. Hakan es un personaje con el que es fácil identificarse. Es un joven que lleva una vida normal, que trabaja en una tienda de antiguo un cuarto edades y que sueña más o menos con un futuro mejor. Pero todo cambia cuando descubre que es el último protector de Estambul, y que tiene la responsabilidad de salvar la ciudad de los inmortales. La serie no solo se centra en las batallas entre Hakan y los inmortales, sino que Tambiu Copyright N explora su viaje personal. A medida que aprende a usar sus poderes, Hakan se enfrenta a decisiones difíciles y tiene que lidiar con las consecuencias de sus actos. La serie te muestra Zeus Superíndice 3mo, un joven normal se convierte en un Copyright Roe, y Zeus Superíndice 3mo aprende a asumir la responsabilidad de su destino. The Protector Tambiu Copyright N destaca por su ambientación Superíndice 3n. La serie te muestra una Estambul moderna y vibrante con sus lugares emblemáticos y sus rincones secretos. La ciudad se convierte en un personaje de la serie, y su belleza y su historia aún más menos den un toque especial a la trama. Y hasta aquí llegamos con nuestras recomendaciones de miniseries turcas imperdibles. Hemos viajado por la historia, el romance, el drama, la acción Superíndice 3n y hasta la ciencia ficción Superíndice 3n, siempre con el sello distintivo de la televisión Superíndice 3n turca, pasión Superíndice 3n, emoción Superíndice 3n y unas historias que te atrapan desde el primer momento. Espero que hayan disfrutado de este recorrido y que hayan encontrado alguna serie que los inspire a sumergirse en el fascinante mundo del entretenimiento turco. Ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles por su compau más menos UA y por su apoyo incondicional al canal. Su presencia es lo que me motiva a seguir creando contenido para ustedes. CU Copyright, denme en los comentarios QU Copyright les parecieron estas recomendaciones. ¿Ya vieron alguna de estas series? ¿CUL es su miniserie turca favorita? Me encanta leer sus opiniones y recomendaciones. Y por último, pero no menos importante, los invito a que le den like a este vídeo si les gustó Superíndice 3, a que lo compartan con sus amigos y familiares para que Tambiu Copyright N descubran estas maravillosas series, y a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Nos vemos en el Superíndice 3º vídeo, mis seriu Copyright Filos. Que tengan un día lleno de emociones y buenas historias. Adiós Superíndice 3S.